bienvenidos sean todos ustedes a este programa, una vez más, maravilloso, Cuéntanos tu historia. En este programa tenemos algunas cosas especiales, algunos regalos muy específicos que queremos darles a ustedes porque las historias de cada una de las personas que han estado visitando esta hermosísima casa de María del Caminante han ido dejando semillas muy especiales en todos los corazones. Bienvenidos sean todos ustedes acá en Estados Unidos y toda América Latina y en todos los lugares en el mundo donde nos hacen gran favor de permitirnos ser su compañía, estar con ustedes y compartir las historias más maravillosas. Cuéntanos tu historia es un programa que fue hecho desde el amor, para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida hoy cuando estamos en la anticipación de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, mi patrona, y realmente patrona de las Américas y del mundo entero. Nuestra Señora de Guadalupe ha dado unos pasos muy tangibles en la fe de la Iglesia, enseñándonos que su presencia está en todos los lugares del mundo que la quiera recibir. ¿Qué es lo importante que nos trae hoy nuestra gran patrona? ¿Qué ha hecho en la historia de esta servidora que para ustedes es una pequeñita hormiguita que está trabajando en lo más bonito que es llevar el regalo de las historias de otros a cada uno de sus corazones para devolverles la fe, devolverles la esperanza y yo diría que construir un conocimiento mucho más formado de lo que es esa presencia viva de Dios en nuestros corazones. Pues bueno, con la ayuda de Jaime Reyes en la dirección y Verónica Vilés en producción, estoy muy contenta de llegar a ustedes con contarles un poquito también de mi nueva historia. Es un privilegio y así como cada uno tiene momentos difíciles en la vida en los que hace que su carga, que tal vez es muy pesada, la lleven los amigos, los hermanos en la fe, los amigos y hermanos del corazón con uno, pues también me parece justo que nosotros demos testimonio en acción de gracias. La historia de darle gracias a Dios respecto a esta servidora es contarles cuando al principio de nuestros programas tuve la noticia para mucha gente sorprendente de que había sido diagnosticada con cáncer, con leucemia. Una de las sorpresas más grandes que recibí fue el amor tan profundo de tantas comunidades católicas aquí en Miami, en Colombia, en México e inclusive en Belén con las Carmelitas Descalzas. Personas que han sido amorosísimas, pero que yo nunca pensé que dedicarían tanto de su amor en la caridad para rezar por mí. Pues hoy tengo la noticia maravillosa de que a los 9 meses, que para mí tiene un vínculo completo con la Natividad, y al ser justo en la anticipación de la fiesta de mi patrona Nuestra Señora de Guadalupe, en las vísperas del Día de la Inmaculada Concepción, mi doctor me ha llamado a su consulta, mi oncólogo, el doctor Amos, quien anteriormente había estado en oncología en el Jackson Hospital de Miami, que es conocido por ser pionero y realmente acertado en el tratamiento de cáncer. Me llamó a su oficina para decirme estas palabras que del inglés las voy a traducir al español. Es la visita más corta que he tenido con un médico en la vida. Duró creo que 5 minutos. Él entró, se sentó, me miró, revisó los exámenes, me volvió a mirar y me dijo, María Gabriela, your disease has disappeared. Y eso en español dice, María Gabriela, tu cáncer ha desaparecido. Yo no creo bajo ningún concepto que esto sea algo que merezca, pero sí creo fielmente que los corazones que han orado y que han dedicado esos momentos a mí, que no lo merezco realmente, pero que se han compadecido de ese sufrimiento y de que para mí significaba probablemente parar mi carrera de misionar en la evangelización, significaba parar en el servicio a los pobres con la Fundación de Manos de María
y el servicio a todas nuestras fundaciones de hermanas que nos piden un poquito de ayuda, fue totalmente conclusivo. Yo sabía que en algún momento, a causa de la leucemia y con las quimioterapias, iba a tener que parar ese servicio, que en algún instante no iba a poder más. Mucha gente que me quiso y me quiere y espero en Dios que me querrá, me decía, Gaby, tienes que parar, tienes que sacar un poco de cosas de tu agenda, tienes que pensar en ti. Y algo sucedía dentro de mí como como un sentimiento de contradicción ante esas palabras, que me hacía dudar de mi comportamiento cristiano, porque muchas personas me dijeron, yo sé que con amor, pero me decían, ahora tienes que pensar en ti. Y yo no lograba empatar con ese sentimiento, no lograba decir, bueno, sí, es verdad, tengo que dejar la mitad de las cosas, por lo menos de las que hago, y dedicarme a mí. No sabría cómo dedicarme a mí si es que lo pienso dentro de un análisis constructivo, no sabría qué sería pensar en mí. Sería tal vez hacer ejercicio, dedicarme las mañanas a meditar, a orar, a leer, suprimir mis servicios sociales a la caridad de los pobres, de la calle. Podría ser algo así, pensar en mí. Y no me funcionó en absoluto. Lo primero que hice fue empezar a trabajar más de lo que ya trabajaba, porque sentía que era al menos una forma de aprovechar lo que en la mente humana, lógica, dice, bueno, si tienes cáncer, las posibilidades de morir son mucho más cercanas que las posibilidades de sobrevivir. Y eso no es una falta de fe, simplemente es un análisis lógico de lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando estas células cancerígenas se activan y empiezan a usar algún órgano para encasillarse en él y después crear una metástasis y salir al resto del cuerpo. Cuando yo pensaba en la leucemia, entiendo que el último de los auxilios de la leucemia es una operación con una transfusión de médula espinal. Recibí llamadas hasta de Argentina, de mi hermana María Poseto, quien me dijo en qué puedo servir, qué puedo hacer, qué medicinas te puedo mandar. Personas que me dijeron, si mi médula espinal sirve para ti, yo te la quiero donar. Cosas que eran totalmente impresionantes y que más bien me impulsaban a pensar de qué forma yo puedo servir más, o más antes de que se me acabe la salud. Y gracias a Dios, una de las cosas que me impulsó a mantenerme en el camino del trabajo era el hecho de pensar en nuestros santos, que en ninguno de nuestros santos pensó, debo pensar en mí para mejorar yo, debo de cuidarme para ayudar mejor a los demás, lo cual no estoy en contra de eso en absoluto, pero ese es yo diría que la médula espinal de mi fe viene sujeta a esa realidad de querer algún día llegar al cielo. Y no puede ser de otra forma si no es en imitación de nuestros santos y de nuestra Virgen Santísima. Cosa que yo creo que es una batalla que se tiene y se lleva adelante por toda la vida. No es algo que se logra en estados de conciencia, es algo que descubres una vez que tu alma parte de este mundo y te encuentras en tu juicio personal con Dios. Solo ahí sabrás si lo que has hecho ha sido de su agrado a tal punto de que te permita ir al cielo antes de estar en el purgatorio. Y por supuesto, ni siquiera imaginar una muerte en donde vayas al infierno por morir en pecado mortal. Entonces, este era el proceso que iba viviendo yo psicológicamente. Se lo decía a algunas personas para que supieran en qué situación estaba, como un acto de confianza, no en un acto de buscar mayores atenciones hacia mí o algún tipo de pleitesía por estar dentro de este grupo de personas que tienen que mirar la muerte de una forma mucho más cercana de lo que lo haría una persona común. Alguien se me acercó en el primer retiro que hicimos en San Dominic y me dijo,
yo tengo tu misma enfermedad y mira cómo estoy. Ella no tuvo la intención de que yo me asustase, ni tampoco de hacerme sentir mal, pero quiso unirse a mí en una sensación de una condición física. Y cuando yo la vi y con sus piernitas totalmente lastimadas y malformadas a causa de la leucemia, me entró un miedo, pero no un miedo que me paralizara, sino solamente como un peso más a lo que yo estaba viviendo. Y lo acepté, porque si lo piensas mucho, entonces tomas un comportamiento, una actitud más bien de víctima y te asustas, que es lo normal del cerebro racional. Pero el camino a llegar a comprender que algún día le ofrecí mi vida a Dios y le dije, bueno, quisiera morir mártir para poder pagar en algo todo el mal que te he hecho. Y eso sería un gran regalo para mí. Cuando llega la noticia de que tengo cáncer, lo cual explicaba muchísimas situaciones de salud que yo estaba viviendo, fue un miedo pavoroso al hecho del sufrimiento físico como tal. Pero luego vas analizando y vas aceptando lo que va pasando. Las medicinas van llegando, las nuevas directrices médicas van llegando, y tienes que ir tomando decisiones en el camino, cosa que es muy difícil, sobre todo cuando tienes que transmitir esta información a tus hijos, a las personas que están mucho más ligadas a ti en esa intimidad de la vida personal. Y cuando tú haces el delivery de la información, vas a ver que la otra persona también se transforma en el temor a la cercanía de la muerte por respecto a su relación contigo. Pues todas aquellas caritas de tristeza, todos aquellos abrazos de apoyo y todas aquellas preguntas de cómo estás, cómo sigues, cómo te sientes, cómo va el tratamiento, han llegado a un lugar en donde yo puedo decir, los milagros existen en primera fila. No, ni siquiera, la misericordia de Dios es tan grande que ni siquiera tienes que pensar en merecerlos, porque así es la compasión del Dios poderoso y grande que ha creado todo lo que existe, de nuestro Padre Celestial, a través de esas misiones que son más pequeñas de lo que parece, no son tan grandes como la gente a veces supone, porque nos dejamos llevar un poquito por la emoción de ver algo. Si realmente pudiésemos comparar lo que hacemos con lo que han hecho nuestros santos, creo que no se asemejaría ni siquiera en un granito de sal, comparativamente hablando. Cuando vemos nuestros mártires y realmente entendemos lo que ha sido el entregar el sufrimiento a cambio de la redención del pueblo de Dios, es donde se nos abren las puertas de la esperanza real, una esperanza que dice, Dios lo puede realmente todo. Y ahora que estamos en estos momentos, yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que ha sabido compartir las historias de toda la gente maravillosa que ha pasado por este programa. No tendríamos algo para poder decir, esta historia fue más impresionante que esta otra historia, porque el valor que tiene un ser humano es único con respecto a la creación de Dios. Y eso lo manifiesta el Evangelio cuando en las palabras de Cristo comprendemos que el pastor dejará 99 ovejas por ir a buscar a una que se haya extraviado. En ese instante comprendemos que el valor de la persona ante los ojos de Dios tiene un lugar ilimitado. No es posible encontrarle como una forma que tenga una cantidad. Es ilimitado, es infinito, porque así ha sido el sacrificio que nos ha dado nuestro Señor a cada uno de nosotros al venir a este mundo, nacer como un ser humano, nacer como hombre. Por eso se llama el Hijo del Hombre, el ser que como Dios se encarnó en María Santísima. Entonces, todas estas anticipaciones nos enseñan a que vivir unidos a los santos nos da una posibilidad sin dimensión de darle permiso a Dios para entrar
y crear ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. Es verdad que la sanación tan impresionante, tan completa, tan radical de lo que es un cáncer que desaparece y que un médico que no es religioso, con cerebro de médico, de doctor, te diga, tu disease has disappeared, tu enfermedad ha desaparecido. Estamos hablando de que ha sido tomada y arrancada de ti y retirada. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos la conciencia de que Dios está disponible para entrar a tu vida, a arrancar tu enfermedad y retirarla. Pero, ¿qué es lo que tú necesitas para vivirlo, para estar en ese contacto? No crean ustedes que la persona tiene que tener algún nivel de santidad. Hay que salir de esos mitos. Hay que salir de esas creencias que nos hacen ver una situación física como algo que tiene que ser de un nivel de yo lo merezco y por eso lo tengo. Eso es lo más lejano a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La realidad es que el Señor quiere que tú puedas entender que su amor va a pasar todas las fronteras de los límites de su propia creación y va a entrar primero en ti sin que lo merezcas, para que seas un verdadero testimonio de esa realidad espiritual que vivimos cada uno de los seres creados por Dios, es decir, toda la humanidad. Es importante, por eso te traigo hoy este testimonio de la realidad de lo que Dios hace con tu vida cuando verdaderamente entras en esa sintonía del servicio y del entender el no merecimiento. El no merecer no es un acto de evaluar la creación de Dios en ti. El no merecer es un acto de reconocimiento de todas nuestras faltas, que es como una antorcha que debe de estar siempre encendida para poder valorar a lo por lo menos más cercano posible ese don que Dios nos da de la salud, el don que Dios nos da del amor, el don que Dios nos da especialmente del servicio. Entonces, cuando tú no tienes algo, tienes que salir a darlo. Y así comprenderás que el dar no viene de una acción propia de la persona, sino de una acción, de una moción del Espíritu Santo a través de la persona. No somos vasijas apropiadas para recibir a Dios. Esa moción del Espíritu Santo es recibir a Dios y transmitirlo en la caridad a los demás. No somos las vasijas apropiadas. Y sin embargo, Dios nos amolda para recibirlo y crear esa moción. Entonces, te quiero llevar a ti una palabra de esperanza, una palabra de especialmente de gratitud. Por encima de todo, de gratitud a Dios. ¿Cómo es posible que Él haya puesto sus ojos en mí? O sea, es más de lo que yo hubiera podido imaginar. Me hace recordar a Santa Isabel cuando María llega a su casa y le dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga hasta mí? Y eso es lo que es Casa María del Caminante. Eso es lo que es el fruto que hay a través de todos los programas que Live Stream de Casa María del Caminante tiene para ti en este canal. Por eso es tan importante que tú puedas también propagar la palabra de Dios a través de invitar a las personas a suscribirse a este canal y ponerle una nota en la campanita para que todos los anuncios de cada programa lleguen y que así podamos seguir subsistiendo y llevando este mensaje a cada uno de ustedes. Entonces, recuerden que estamos en live stream en YouTube, en Casa María del Caminante, estamos en WhatsApp por medio del 786-387-7645. Estamos en internet, nos puedes encontrar en www.casamariadelcaminante.org
estamos en Facebook, Casa María del Caminante, estamos en Instagram, Casa María del Caminante, y estamos hasta en TikTok, Casa María del Caminante. Por supuesto, estas son las redes, pero cuando hablamos de las redes, no estamos hablando de redes comunes y corrientes. Ya te voy a explicar de qué se trata. Casa María del Caminante tiene una vida que entregar a cada uno de ustedes, y eso también depende de su ayuda. Por eso las donaciones que recibimos por medio de CELE al 786-367-1657 son tan importantes para que podamos continuar el trabajo. Cada cable, cada equipo, cada transmisión se hace con todo un menaje de equipo técnico que está detrás de esta imagen que ustedes ven, que está allí transmitiendo a través de computadoras, de cables, de pantallas, de una cantidad infinita de elementos que componen lo necesario para que este material salga a cada uno de ustedes. Entonces, en nuestras historias de Cuéntanos tu historia, está esa parte que también es vital reconocer. Eso también es un milagro, es esa red que se tira al mar, esperando que cuando la levantes esté llena de peces, esté llena de lo que va a ser después alimento, porque es el propósito final, es alimentar a las personas con aquello que se trae con las redes cuando se cargan en el mar. El mar es un símbolo de nuestro mundo. Las redes es un símbolo de la palabra de Dios. Y los peces es un símbolo de nosotros. Las redes se lanzan para poder recoger las peces, recoger al pueblo de Dios, para traerlo a dar vida. Al ser alimento para los demás, es poner la caridad en práctica. Por eso es que las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl de Miami han arrancado con esta tremenda batalla maravillosa de lanzar las redes al mar para traer a todos los hijos de Dios a ser alimento, a ser esperanza, a ser fe para los demás. Una fe que no se cultiva es una fe árida, es solamente como contener el texto dentro del conocimiento de cada uno. Pero cuando esa fe se trabaja a través de la unión del pueblo de Dios, del cuerpo de Jesús, que es nuestra iglesia, con los pastores y con su pueblo, entonces nos convertimos realmente en un efecto que va produciendo más y más fruto alrededor de todas las personas que están con nosotros en nuestra comunidad. Porque independientemente de ser un ministerio, también tenemos que recordar que estamos hablando de un pueblo que Dios está llamando a pertenecer a su iglesia, a la iglesia que Él exclusivamente mandó a su único hijo a formar en la tierra, que es la iglesia católica. No podemos ser licenciosos en tratar de unificar a través de no evangelizar. Solamente porque aquel cristiano protestante es una buena persona, nos da vergüenza decirle que no tiene los sacramentos, que no recibe los sacramentos que son los que nos dan vida eterna. Que todas estas prácticas de ritos dentro de la religión protestante no hacen sino suplantar o suplir algo que es vital para la vida del ser humano. Es como decirle, tú no vas a comer más pan ni alimentos y vas a tomarte esta pastilla. Y con esta pastilla tú ya vas a tener todo lo que necesitas en tus nutrientes. No es cierto. No es cierto. Sí es importante y tienen cosas de gran valor que pueden alimentar nuestra fe también, porque tienen ejemplos que deberíamos de evitar cuando nos quedamos como oxidados, como inmóviles, y no participamos de la vida y de la alegría de nuestra iglesia, y no contagiamos de esa vida y de esa alegría a los demás. No nos damos cuenta que tenemos un privilegio que es absoluto por encima de
de toda la humanidad, y que es el recibir los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, cuando vamos y transmitimos la alegría y transmitimos el amor a través de la caridad, es la única forma en la que le podemos decir a los demás, es real. La fe católica es viva, es verdadera y está presente. Es solo a través de la caridad, a través del servicio. Tanto así que Dios practica la caridad para enseñárnosla, dándonos algo sin cobrar, dándonos algo sin pedir nada a cambio. Es darnos estos milagros de los que somos partícipes cada día. A través de los programas de Cuéntanos tu Historia, hemos conocido momentos maravillosos, tanto en personas que han estado en presencia aquí en Miami con nosotros directamente en el programa, como personas que desde otros países han tenido la bondad de acompañarnos durante cada uno de estos episodios. No podría, como les dije al principio, mencionar uno como mejor que el otro o un mensaje más grande que el otro, pero sí me gustaría destacar la importancia que ha tenido hablar sobre la conversión que cada historia ha traído intrínseca en los milagros que se ha recibido, como Ángela Flores de Colombia, cuando su conversión la hizo reconocer que la única salud que ella podía tener tendría que venir de manos de Dios, que ella no lo iba a hacer sola y que su cáncer tenía que ser luchado de la mano de Dios. Y así fue como lo hizo y así fue como lo venció, levantando esa señal de batalla contra su falta de fe y dejándose moldear por las manos de la Virgen, encontrándose hoy como una de las personas, yo diría, más sensibles a los llamados de fe. Así tenemos historias maravillosas, cada una de ellas han sido para quedar estupefactos, pero fíjense cómo el proceso de la conversión de cada uno les ha ido llevando a tener una vida de caridad, una vida que expresa el amor y la gratitud a través de la caridad hacia otros con mayores necesidades. La caridad con la propia Iglesia Católica. ¿Qué es un acto de caridad? Es no juzgar, ¿verdad? Eso es uno de los actos de caridad más hermosos que puede tener un ser humano que ha conocido la presencia de Dios en su vida. Es no juzgar a los demás, no calificarlos o peor, no descalificarlos, porque algo que ven en ellos no les gusta. Si el único bueno es Dios, solo Dios es bueno, lo dice Jesús, ¿cómo podríamos nosotros esperar que una persona humana sea perfecta? Cuando eso es una lucha personal, esa es una batalla personal que cada uno tiene que ejercer en su vida diaria, cada momento, cada hora, cada minuto. El buscar la perfección. Eso es una jornada, es un camino. Ver a Mariano Restrepo diciéndole sí a Casa María del Caminante y permitiéndonos, a pesar de su cansancio y del momento en que iba a iniciar una jornada tan difícil en su recorrido por México, para testimoniar la fe y anunciar el aviso a todas las personas, eso ha sido para nosotros también un gran privilegio, porque las personas públicas, así como durante su tiempo de no fe, por llamarlo así, su tiempo de estar lejos de Dios, arrastran masas de gente a ese mismo vínculo de no fe. Cuando se transforman y cuando abren su corazón a la conversión, entonces todas esas personas los van a abandonar. Hay que entender mucho la perspectiva de que cuando una persona es pública en una vida sin Dios y tiene una cantidad de fans, de seguidores, de personas que los alaban y los adoran, imagínense, nos convertimos como en dioses de barro. ¡Qué horror! O sea, justamente en lo que repudia el Señor.
y donde San Pablo sería uno de los más feroces combatientes, en permitir que cada uno se crea o se convierta en ese Dios de barro. Y deje que las alabanzas del pueblo y las glorias del pueblo que deben de ser para Dios, sea para la persona. Eso es lo terrible de una persona pública cuando no ha tenido una conversión. Lo sé en carne propia y por eso es que yo sé también que mi vida no va a terminar de su jornada de conversión hasta el último respiro que yo tenga. Nunca sentiré que es suficiente para hablar de Dios y hablar de la Virgen y hablar de la conversión y de lo vital que es eso para lo que es la vida eterna, la continuación de lo que somos como personas. Entonces, para mí, que Mariano Restrepo haya dicho sí, fue un regalo muy especial. Que nos haya regalado el proceso de su conversión, tratar de comprimirlo en un tiempo récord de un programa y decir, esto es lo que a mí me pasó y así fue como abandoné toda esta vida para ser ahora un militante de Dios, del Evangelio, un militante de Cristo, y poder advertirle a toda la gente que hay un aviso dado con perfecta claridad y que es importantísimo que cada uno de nosotros empiece a examinar su conciencia para poder tener aquella iluminación antes de que se manifieste un castigo. Y sabemos que en las apariciones de la Virgen, algunas que no están aprobadas, aunque no están desaprobadas, es decir, ordenadas como nulas, como falsas por la Iglesia, tenemos que recordar que Garabandal, por ejemplo, no está vetado por la Iglesia, simplemente no ha sido aprobado, se mantienen los estudios, pero Garabandal ha dado unos frutos de conversión extraordinarios y ha dado pruebas de ser un aviso real de la Virgen en la vida de estas 4 niñas que fueron utilizadas con todo el amor de Dios para manifestar su poder y hablar acerca de la conversión, de la oración del Santo Rosario, de la vida de la comunidad y de la obediencia a Dios, que tiene que ser manifestada en una obediencia a la Iglesia. Y ahí es donde está el punto, yo diría, angular, en donde cada uno de nosotros tiene que hacer una buena reflexión de saber si nuestro comportamiento es acorde con lo que merece la Iglesia Católica, que es una iglesia que ha sido formada sobre pilares de mártires, comenzando por su fundador, que es Cristo, que se entregó en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre para poder decirnos, sois libres, porque así lo quiero yo. Esa es la palabra de Cristo. Sois libres. Cuando Él se dejó llevar vulnerabilizado hasta el máximo, pudiendo haber con un pestañear destruido el mundo entero y decir, este mundo no merece tanto amor. No lo merece. Pero ver a su madre y ver a Juan y decirle a su madre, ¿ves cómo hago todas las cosas nuevas? Y ella darle fuerzas para que llegue a la cúspide de entregar su vida en aquella cruz. Eso merece todo nuestro sacrificio, merece toda nuestra intencionalidad, merece toda nuestra formación psicológica, nuestra culturización al mundo de la fe. No puedo no mencionar a San Juan Diego en un día como hoy. No puedo no mencionarlo y recordar cómo Nuestra Señora de Guadalupe vino a culturizar un pueblo que creía en dioses míticos. Un pueblo pagano que estamos hablando de millones y de millones de seres humanos que adoraban al sol, a la luna, al trigo,
a cualquier cosa, y a causa del querer complacer a Dios eran capaces de arrancarle el corazón a las personas vivas, entregarle bebés recién nacidos para que se alimente un Dios de sangre, hasta cuando la Virgen llega y nos introduce, inculturiza en el mundo de la fe y desarma a todos esos dioses y dice no más sacrificios humanos. Yo creo que los padres y madres de hoy necesitan despertar al fin del aborto, al fin de estas muertes provocadas, al fin de estos destroces de la moral humana, que es otra clase de muerte, pero es muerte al fin y es provocada. Porque lo que está sucediendo ahora es arrancarle el corazón de la fe a la familia, arrancar la familia como tal y ofrecerla a dioses paganos, en donde nosotros como canal católico deberíamos de tener millones de suscripciones ya, ahora, porque somos la cultura de fe más grande que hay en el mundo. Y somos los más atacados, al punto de que se quiso prohibir en la Unión Europea, en el Parlamento, la palabra Feliz Navidad de todas las clases de comunicación que se hiciera entre los medios diplomáticos. Al grado de querer desarmar la palabra natividad de los saludos a nivel diplomático. Pueden ustedes imaginarse, gracias a la Santísima Virgen no pudo haber curso en esa decisión, pero es una realidad lo que está sucediendo. Entonces nuestro trabajo es seguir los pasos de la Virgen, es seguir inculturizando nuevamente todo este pueblo que ha abandonado la iglesia para que vuelvan a sentir el palpitar de su corazón en la razón de la vida eterna. En la razón de la vida eterna. Todo aquel que propague, promueva o incite a los niños a creer en la magia, a creer en Santa Claus, a creer en estos nuevos diseños sobrehumanos, desagradables completamente en juguetes y en películas, en canciones, en donde se les invita a ellos a dejar de creer en Dios a través de hacerles creer en el poder de un muñeco como el Duende de la Navidad, que es terrorífico, en el poder de un muñeco para cumplirles sus deseos. Todos aquellos que estén trabajando de alguna forma, consciente o inconsciente, en sembrar esas ideas en los niños, solamente porque quieren pertenecer a una sociedad moderna, están cometiendo un pecado mortal. El primer mandamiento lo están rompiendo. Entonces entendamos cuál es el propósito de la Navidad. Entendamos por qué venimos a recibir milagros, por qué el Señor está dispuesto a escoger a hijos que no lo merecen para transformar en ellos sus enfermedades más terribles y darles el regalo de la vida a través de la salud. Pero el regalo de la vida también viene a través de la conversión. Y no es menos valorable que el hecho de que alguien de un día para otro pueda recibir una noticia de que su cáncer ha desaparecido de una forma completa, en 9 meses, una leucemia. No es más grande que el hecho de que un pecador se convierta y de un momento a otro diga, Dios mío, toda mi vida faltándote e hiriéndote, y ahora me doy cuenta que existes y quiero volver a la casa de Dios. Quiero volver a estar contigo, a recibir mis sacramentos, a pedir perdón, a recibirte en la Eucaristía. Es que no hay un milagro más grande que la Eucaristía. No hay
nada que pueda superarlo. Ni aun cuando la Santísima Virgen María se apareciera delante tuyo, eso es más grande que la Eucaristía. No. Entonces, aquí viene la parte en donde yo les voy a dar un poquito de desilusión, en donde les voy a decir que para mí no ha sido el milagro más grande el hecho de que Dios me sane del cáncer, de una forma tan dramática y tan clara. No ha sido para mí el milagro más grande que yo he recibido. El milagro más grande que yo recibí de Dios es mi conversión. Es haber podido reconocer que estaba en el camino equivocado, gracias a su misericordia infinita, y que yo haya vuelto a mi iglesia a confesarme, a pedir perdón, a trabajar ese comienzo de conversión que necesita muchísimo trabajo. Para que tú empieces a vivir en la fe, necesitas mucho trabajo interior, mucha autoconversión también. Tienes que desarmar muchas ideas equivocadas que habías dejado que echaran raíces dentro de tu cerebro, de tu pensamiento y dentro de tus comportamientos, para que entonces seas de una sola línea y camines por un solo camino, que es el camino a la salvación. ¿Sí? Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Y no es un camino que puedes tú parar, salirte, irte a otro lado y regresar y actuar como que si no está sucediendo. No es un camino al que tú le puedes agregar paganerías y situaciones terribles de ofensa a Dios, como darle a tu hijo la creencia de la magia. O sea, eso es algo, es el peor de los daños que le puedes hacer, por la simple razón de que hay todo un mundo que está haciendo lo mismo, que está trabajando en sacar a Dios de los corazones de los jóvenes y los niños. Entonces, cuando tú como papá, mamá, tía, madrina, abuela, promocionas esto, te estás metiendo al camino de Dios, la magia, la brujería, y definitivamente en lo único que eso va a desembocar es que el niño pierda la fe en que el único que hace milagros es Dios. El único que te puede hacer un milagro aquí es Dios. Y de eso se trata la fe. De que creas en el milagro de la vida eterna, de que creas en el milagro que está en la Eucaristía, porque eso es un milagro constante, que vive, que late y que es real a cada segundo de la vida de cada uno de nosotros. En este momento se está haciendo una transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, en al menos una iglesia en el mundo entero. En este instante, y en el siguiente instante estará ocurriendo lo mismo en al menos una iglesia en el mundo entero. A cada instante está ocurriendo este milagro. ¿Cómo podemos permitir que nuestros niños crean que un muñeco tiene magia y que le puede conceder sus deseos? Con esto termino, porque es el mensaje más importante que quiero darles de la Navidad. Aquí tengo a mi chiquita, que viene mi muñequita chiquita, para decirles a todos ustedes que necesitamos vivir una vida de una fe concreta y que cuando uno cae, el otro tiene que estar allí para ayudarlo. Que cuando uno siente la debilidad, entonces los demás tenemos que estar ahí para darles fuerzas. Les agradezco infinitamente por todo este tiempo maravilloso de acompañarnos. Les pido que le pongan like a este programa para que se pueda seguir repartiendo entre muchas personas. Compártanlo con gente para que aprendamos y vivamos como una familia en la fe. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Casa María del Caminante por abrirnos esta ventana de amor y de transmisión de la alegría y de la esperanza a cada uno de ustedes. Que Dios me dé el tiempo, la fuerza y la fe de seguir cumpliendo con la misión que me ha dado, gracias a cada uno de ustedes.
Gracias, Jaime Reyes, por dirigir, por producir tan maravillosamente bien todos los programas de live stream de Casa María del Caminante. Gracias, Sor Inés y todas las hermanitas de la congregación de las monjitas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami. Y especialmente, gracias a Dios por dejarnos a Santa María de Guadalupe para poder vivir nuestra fe cada día y enseñarles las cosas maravillosas que pasan a través de la fe. Un abrazo inmenso. Soy María Gabriela Corral y espero poder seguirles llevando maravillosas historias de transformación y de alegría a sus corazones. Nos vemos pronto.